Si podéis, hacemos un poco un corro más cerca, que se puede guardar de todas formas la distancia estando más cercano. ¿Te han quitado esto, no? Nos encontramos de nuevo aquí para iniciar un ejercicio nuevo, 2022, con una situación que podemos analizarla aunque sea de pasada, porque digo de pasada o resumido porque siempre todos los lunes íbamos hablando de ello, con una situación en materia de las pensiones, con la primera parte de la reforma de pensiones, lo que llama el gobierno la primera parte de las pensiones aprobada, con medidas que pretendían en un principio mejorar y corregir alguna deficiencia de las pensiones, con otras medidas que directamente son negativas, sin esperar su puesta en práctica, como la de prolongar la edad de jubilación. Eso con el paro que tenemos y lo que supone de impedir la incorporación de la gente más joven al mercado de trabajo, no se puede valorar nada más que negativo. Pero nos encontramos dentro de esas medidas que en principio tenían que corregir lo que siempre hemos venido demandando, que las pensiones no perdieran poder adquisitivo, que se corrigiera por fin. Tiene más voz que yo. Uno que no tiene micrófono y quiere dar más voces que nosotros. Bueno, subiremos la voz. Bueno, pues decía, una medida que venía a corregir la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, por la que se ha luchado en el movimiento pensionista mucho tiempo, resulta que encierra una medida que ya por fin se recoge en ley, resulta que encierra un peligro. Una medida que nosotros creíamos que eso ya estaba resuelto y que lo que hay que luchar es por mejorar otras deficiencias, como unas pensiones dignas, unas pensiones mínimas dignas, unas pensiones mínimas más elevadas. Pues resulta que encierra el peligro de que este año iniciamos el año con una pérdida de poder adquisitivo en las pensiones de alrededor del 3%. El año que se toma de referencia, que es desde noviembre, ha acabado con el 5,5. Pero es que, como hablábamos antes de empezar la concentración y de empezar la asamblea esta, resulta que luego diciembre se ha elevado un 1,2% más, hasta el 6,7%. No es el mes que tenemos que tener de referencia, ese mes ya cuenta para el periodo que viene de 2022, pero fijaros que estamos en un periodo alcista y subiendo las pensiones con este subterfugio que se han buscado del IPC en medio, vamos a perder poder adquisitivo. Ya digo, una medida que venía a solucionar una de las reivindicaciones resulta que encierra ese peligro. Tenemos otras medidas que no podemos decir que vayan a ser negativas, pero sobre las que tenemos sospechas, pero habrá que esperar a su puesta en práctica. ¿Os acordáis del mecanismo de equidad intergeneracional? Resulta que tenía que entrar en vigor en 2023 el factor de sostenibilidad que era para las nuevas pensiones una reducción con un factor, una reducción porque decían que el sistema no era suficiente, no era equitativo. Contra eso se viene luchando muchos años, se fue aplazando hasta 2023, por fin en esta reforma, en esta primera parte de la reforma, se derogaba, pero se habilita, dicen que para garantizar la suficiencia del sistema, el mecanismo de equidad intergeneracional. Habrá que ver en su desarrollo, pero encierra un peligro, porque ese mismo mecanismo dice que se va a nutrir de aportaciones mayores a las cotizaciones, pero deja abierta la puerta a que si no es suficiente, cuando se evalúe dentro de 10 años, por eso de momento no podemos decir nada, cuando se evalúe dentro de 10 años, si no es suficiente, se habilitarán otras fórmulas, entre las que cabe
reducir las pensiones. O sea, no se despejan las dudas, siempre tiene la espada de Damocles. Pero es que la primera de la que estábamos hablando, la que debería tener garantía, precisamente esta ley, si lo veis, la llaman Ley de Garantía del Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones. Y resulta que se convierte totalmente en lo contrario. Empezamos el año con la pérdida de la mitad del poder adquisitivo de las pensiones, si no más. Luego tenemos las pensiones mínimas, que ahora comienzan este año subiendo. Las pensiones mínimas, la intención es que se elaboren una senda de crecimiento de las pensiones mínimas que las vaya elevando paulatinamente, como se ha iniciado con el salario mínimo interprofesional, algo parecido, que las vaya elevando paulatinamente hasta que sean unas pensiones que permitan una vida con dignidad. Este año se iniciaba con el 2,5% de la subida a las pensiones contributivas a todas y con un 3% a las pensiones mínimas y también a las no contributivas, con un 3%. Resulta que con esta inflación del 5,6% con la que ha acabado, la inflación se ha comido todas las pretensiones, si podemos llamar que subirlas medio punto más que el resto de las pensiones va a solucionar algún problema, que no lo solucionaba, pero es que esta subida de la inflación se ha comido todas las pretensiones de equiparar esas pensiones a una pensión digna. Es más, le ocasiona prácticamente la misma pérdida, menos medio punto, la misma pérdida del poder adquisitivo. Y bien, nos enfrentamos al primero de año. Con esa situación nos enfrentamos a primero de año, decíamos, con una subida de pensiones mínimas y no contributivas del 3%. Quería hablar también de esta cuestión de las no contributivas. Las no contributivas afectan a pocas personas. Es para personas que no han cotizado los años suficientes, cuando llegan a la jubilación para tener pensión, o personas que por su situación no han cotizado nada. También hay pensiones no contributivas en personas con grado de disminución igual o superior al 65%. Esa pensión está situada en 414 euros mensuales en 12 pagas. Esa pensión no tiene paga extraordinaria. Resulta que a esa pensión también le han subido el 3%. Cuando mínimo, cualquier persona, y es por lo que se debe luchar en una sociedad justa e igualitaria, cualquier persona debería tener recursos garantizados que le permitan, por lo menos, no estar en situación de pobreza o pobreza extrema. El umbral de la pobreza lo sitúa la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales, se sitúa alrededor del 60% del salario mínimo interprofesional. Eso viene a ser 600 euros. Si tú a 414 euros le subes un 3%, nunca va a salir de esa misma pobreza y de esa misma miseria. Fijaros con los recibos de la luz que están viniendo, con los recibos de energía que están viniendo, con el aumento del IPC que está habiendo, ¿cómo va a hacer frente esa gente a su vida diaria? Bueno, para eso las comunidades autónomas, algunas de ellas, siendo conscientes de que eso no permite en muchos casos llevar una vida mínimamente digna, lo complementa. Pues la Junta de Andalucía, por eso quería detenerme, la Junta de Andalucía en el complemento que paga este año ha decidido subir el 5,6%, cuando mínimo para la inflación. Pero fijaros en una cosa, vamos a ver cuánto es ese complemento. Resulta que la Junta de Andalucía complementa esas pensiones con 148 euros año, ojo, 148 euros año. El 5,6% supone 8 euros. Eso supone que, además
del 3% en su pensión, de los 414 se pondrán en 420, lo que sea. Además, el 3%, si lo hiciéramos mensualmente, aunque ese complemento no se cobra mensualmente, me parece que se cobra en 12 meses, pero haciendo el prorrateo mensualmente, resulta que le ha subido 0,8 euros. La Junta de Andalucía le ha subido 0,8 euros. Si hablamos en porcentajes engañosos, le ha subido 0,8 euros. La comunidad autónoma andaluza, lo hemos dicho muchas veces, no ahora, con estos nuevos gobernantes, con los anteriores gobernantes lo mismo. De las comunidades, hay 11 comunidades autónomas que complementan esa pensión porque se viene a reconocer que es una pensión de miseria. De las 11 comunidades es la que menos aporta. Hay comunidades que sí aportan complementos sustanciales, País Vasco, Navarra, incluso Cataluña. Hay otras comunidades que dan complementos entre 2.000 y 4.000 euros anuales. Entonces, eso supone a esos 414 euros, 420 que se recibe de la Administración del Estado, suponen en algunos casos 150 euros más mensuales, que a nadie lo van a hacer rico, pero por supuesto es mejor que no cobrarlo, que cobrar los 8 euros mensuales que complementa la Junta de Andalucía. Entonces, por eso venimos desde siempre exigiendo subida más considerable a las pensiones mínimas y las no contributivas. De lo contrario, no vamos a salir nunca de esa situación, y es claro que esa situación es una situación de desigualdad, una situación de tremenda desigualdad en la sociedad, con gente que está ganando mucho dinero, con negocios eléctricos que están ganando mucho dinero, que se van multiplicando los beneficios de la banca, que se van multiplicando los beneficios de las entidades financieras, y personas, la mayoría, siempre extendiéndose hacia abajo en una pirámide cada vez mayor, perdiendo poder adquisitivo y entrando más en una situación de debilidad y de pobreza. Contra eso, en materia de pensiones, por supuesto, contra eso en cualquier sociedad, las personas sensibles, las personas justas, se deben de rebelar. Pero nosotros en materia de pensiones, contra esas pensiones llevamos desde el principio diciendo que se tienen que elevar más. No lo hemos conseguido, no hemos conseguido todavía esa senda. Pero fijaros, en la reforma sí se consiguió. Por eso paso a la segunda parte de lo que decía, cómo iniciamos el año 2022. En esta reforma de pensiones sí se consiguió en el Parlamento, por la vía de algunos grupos parlamentarios que fueron sensibles a las reivindicaciones y a las movilizaciones de los movimientos pensionistas, se ha conseguido meter 2 o 3 cosillas. Una de ellas, por ejemplo, es simplemente una promesa. Esperemos, y ahí nos deja margen para trabajar y para presionar, simplemente la promesa de que se va a hacer un estudio, para la elevación, para emprender una elevación de las pensiones mínimas en España. Bueno, deja margen para trabajar. La ley antes no lo recogía, menos margen dejaba. Deja margen para trabajar, deja margen para movilizarse, para que eso camine hacia donde queremos y hacia donde creemos que es justo. Y nos enfrentamos a este 2022 con la segunda parte de la reforma de pensiones pendiente. Fundamentalmente quedan 4 medidas importantes, que son el desarrollo del gran fondo público que dé cobertura a las pensiones privadas de empleo y empresa. Lo llaman también desde el Ministerio, y habrá que tener cuidado porque nos puede pasar lo mismo que con la ley, porque lo llaman eufemísticamente a esta segunda medida que voy a hablar, lo llaman adecuación de las pensiones a la vida, a las nuevas carreras profesionales. Bajo eso se esconde la pretensión que siempre han dicho
pero que luego por las presiones lo han retirado, la pretensión de elevar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años. Eso supone directamente una pérdida de poder adquisitivo en todos los nuevos pensionistas que se la calcularan así, de media de un 8 o un 10%. En algunas situaciones más, en otras situaciones menos, según la carrera profesional que hubiera tenido cada uno y la carrera de cotización que hubiera tenido cada una o cada uno. En fin, dos medidas he dicho. Desarrollo del Fondo Público para los planes privados de empleo o empresa. Adecuación de las pensiones a las nuevas realidades de carreras profesionales. Eliminación de los topes máximos de cotización. Esa puede ser una medida reclamada por el movimiento pensionista, que cada uno cotice según está cobrando, porque si no están limitando los ingresos del sistema. Veremos a ver en su desarrollo. Y otra medida habla de cotización en el régimen general de autónomos por los ingresos reales. Nos enfrentamos en este 2022 a esas 4 medidas. Veremos a ver en su desarrollo si ciertamente satisfacen las necesidades de la sociedad o si lo que satisfacen son las necesidades de las minorías y de la élite. Veremos a ver. Para eso siempre viene la pregunta, hoy que estamos, por ejemplo, hoy estamos muy próximos al inicio en 2018 de las grandes movilizaciones en la calle de gente como nosotros en muchos lugares de España. El 15 de enero de 2018 se produjeron lo que podemos llamar las primeras concentraciones de los lunes al sol. A raíz de ahí continuaron en muchas más ciudades de las que hoy se está haciendo en España, porque después de 4 años es cierto que se produce una cierta fatiga, un cierto cansancio. Nosotros mismos lo vemos aquí, que cuando comenzamos las movilizaciones pues había más gente y cada vez pues la gente se va cansando, se dispersa a otras cosas. Entonces, hoy que se cumplen, o ahora en este mes de enero que se cumplen esos 4 años, cabe preguntarse, ya cerramos el año pasado preguntándonos, ¿y qué hacemos? ¿Y merece la pena? ¿Y qué hacemos aquí? Y yo voy a decir una de las conclusiones. Nos encontramos en la actualidad con generaciones nuevas que van entrando a la jubilación con un perfil formativo mucho mayor que los que había antes. Nos encontramos con generaciones nuevas con una costumbre de participación democrática en la sociedad, que tienen asumido y de hecho han colaborado muchísimo en la vertebración democrática de España, en la transformación democrática de España desde una dictadura hacia lo que tenemos una democracia, podemos decir. Vale. Esas nuevas generaciones ya entraron y se están entrando en la jubilación. Generaciones que no se resignan, además hasta cierto punto lógico, que no se resignan a cuando dejan de tener una vida laboral activa, quedar arrinconados y apartados de las decisiones sobre su vida principalmente, pero de las decisiones sobre cómo quieren que sea la sociedad española. Esas generaciones están dando cauce, o están encontrando un cauce a la defensa de sus inquietudes en las plataformas y los movimientos pensionistas. Y el movimiento pensionista tiene sentido de ser en la medida en que dé satisfacción a esas inquietudes de esas nuevas generaciones de personas mayores. En la medida en que defienda sus intereses en tres apartados y en tres aspectos importantes.
sus intereses económicos, por supuesto, a través de la defensa de las pensiones y del sistema público de las pensiones. Un segundo apartado, su calidad de vida, que dé cauce a la defensa de su calidad de vida, calidad en sus condiciones de vida, por medio de la defensa de unos servicios públicos universales a los que tenga acceso todo el mundo, de calidad, unos servicios públicos de calidad, en especial lo que afecta a las personas mayores, sanidad. Fijémonos cómo tenemos ahora mismo la sanidad, cómo nos tienen las administraciones la sanidad. Pues todas esas reclamaciones, todas esas demandas, todas esas movilizaciones pueden y deben de tener cauce, y el elemento donde nos podemos encontrar para darle cauce a esa defensa: sanidad, dependencia, residencia de personas mayores. Decía, un apartado, defensa de las personas mayores y de su economía. Eso está claro, por la defensa de las pensiones, del sistema público de pensiones, de la viabilidad y la sostenibilidad, y defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y de mejora de poder adquisitivo en las pensiones que son de miseria, en las pensiones mínimas y no contributivas. Segunda parte, defensa de unos servicios públicos de calidad, universales. Y una tercera parte, canalizar las inquietudes que decíamos de una mejora en la sociedad. Somos personas que no por ser mayores dejamos de tener aspiraciones a tener acceso y a que nuestra sociedad y a que España sea un país mejor, sea un país más justo, sea un país más igualitario. Y a través de las demandas y a través de las plataformas de pensiones, de los movimientos pensionistas, se le puede dar cauce a esas reivindicaciones y decir que estamos aquí, que no nos resignamos ni nos vamos a resignar a quedar apartados en un rincón, y que nuestro cauce y nuestro mecanismo y nuestra herramienta pueden ser las movilizaciones transversales, movilizaciones asamblearias, donde se tenga participación, donde cada uno pueda dar su impresión sobre sus inquietudes, donde cada uno pueda modificar a base de convencer, pueda modificar los objetivos y las prioridades. Para eso es para lo que tienen sentido estas movilizaciones y estas plataformas. Si no es así, por cansancio, por aburrimiento, dejarán de existir. Entonces, hacia eso es hacia donde hay que caminar, y hacia eso todos y cada uno de nosotros y todos los que se movilizan en todos los lugares que se movilizan de España, hacia eso tienen que convertir una herramienta como esta, que puede dar cauce, como decía, a las inquietudes, a las demandas y a las ganas de justicia social que tiene este sector de la sociedad, que son las personas mayores. Ahora, si queréis, luego hablamos más, pero abrimos un turno de palabras por si queréis decir algo. José tiene el micro, quien quiera hablar. Buenos días. Yo creo que el compañero ha empezado por un asunto que no terminamos suficientemente. Está hablando de cifras, y las cifras son muy convenientes que los tengamos en cuenta con una perspectiva. Se ha dicho, se viene diciendo en los últimos años, que en los últimos años las pensiones se han subido hasta por un 4%, pero no se dice exactamente que en este tiempo tenía la obligación, las pensiones, como tantos otros servicios sociales, de recuperarse. Recuérdese que llevábamos 7 u 8 años, o 10, casi, en el que no se habían subido nada. Cuando se dice que ahora se han subido mucho, hay que decirle que mucho menos de lo que debiera de haberse subido.
Al hablar de esa cifra, incluso hablamos también del tema de la sanidad. Recuérdese que antes de empezar la pandemia había una serie de análisis con respecto que también en sanidad se había perdido mucho bienestar y el estado de la sanidad de entonces estaba en grado mínimo y necesitaba una superación, una compensación por ese abandono. Pues no solamente no se ha compensado, que si incluso en la ayuda y el dinero recibido de los fondos europeos están sirviendo para atender lo extraordinario de la pandemia y resulta que las atenciones que necesitan, las listas de espera, no se hacen, no solamente no se hacen, sino que van creciendo porque se han dedicado los esfuerzos principales a atender la pandemia. Y el dinero extraordinario ni sirve para eso, ni para reponer las cuestiones. Entonces nos estamos encontrando permanentemente con un abandono especial de lo público. Y esa es la cuestión. Y ahora no tenemos que, al salir de la pandemia, nos encontramos no solamente eso, sino que los enfermos y quienes somos probablemente los que nos atacan más las enfermedades, pues somos los mayores que tenemos las secuelas de una vida abandonada. Como consecuencia de eso y de la pandemia, los servicios de atención primaria están muy abandonados. Cuando la gente tiene necesidad de eso, un porcentaje grande de estas familias se están haciendo seguros privados. Los seguros privados, a su vez, siempre van a ser atender primero a las personas que pueden y los demás nos estamos quedando en el colón. Aquí tenemos, pero ya no solamente eso, sino que en la Junta de Andalucía se despidieron a 8.000 médicos que estaban atendiendo por las necesidades de la pandemia y no se han recuperado. Y ahora cuando necesitan eso, la consejería dice y trata de recuperar a jubilados, mientras han dejado en el paro a los médicos que habían despedido. Cualquiera de las medidas por donde vemos es siempre un ataque permanente al bienestar y dejan siempre en el camino a los más vulnerables. Esta es una cuestión permanente que tenemos que tener. No vale esa mirada a lo inmediato cuando sabemos que las pérdidas son de hace mucho tiempo. Y a esa es una cuestión, como dijo también el compañero Juan Rubio, que tendríamos de vez en cuando que ir repasando el conjunto de reivindicaciones que tenemos. Una de ellas, decíamos también, que el tema de el análisis que se había hecho con el dinero, los ingresos, respecto de la auditoría que se venía pidiendo. Buenos días. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien quería decir algo? Venga. Bueno, compañeros, compañeras, yo tengo que hacer una aclaración también del compañero y de Alfonso, como ha dicho. Aquí llevamos 4 años y 4 años que hemos conseguido cosas y se han conseguido cosas. Y estando en la calle es como se consiguen las cosas. Y aquí vamos a seguir luchando y vamos a seguir luchando por todo lo que podemos hacer y todo lo que vamos a poder hacer. Porque cuando nosotros empecemos con el 0,25. El 0,25, ¿recordáis que ya empezamos aquí con el 0,25? Hoy ya el 0,25 lo vamos a olvidar. Queremos que se olvide y vamos a ver si lo olvidamos. Vamos a seguir luchando y cada vez más por las pensiones nuestras, por las pensiones futuras y por todas las pensiones. Compañeros y compañeras, que tenemos que salir a la calle y tenemos que seguir luchando por nuestras pensiones, ¿vale? Compañeros y compañeras, porque gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. Muy bien, compañeros, a la lucha. Muy bien. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien más? Venga, ¿alguien más que quiere decir algo? Si no, os doy una información. Estábamos pendientes
estábamos pendientes que en estos movimientos pensionistas nos agrupamos, todas las plataformas locales, nos agrupamos en movimientos de carácter territorial, y nosotros estamos agrupados en el Movimiento Andaluz de las Pensiones Públicas, el MAP. Resulta que cada año se suele hacer una asamblea donde se revisan precisamente todas estas reivindicaciones, se revisan las acciones y las movilizaciones que se han hecho y las que conviene hacer o por qué camino hacerlo, hacia dónde se debe caminar. Y con motivo de la pandemia, esa asamblea lleva ya 2 años sin hacerse. También en esa asamblea se presenta a la gente que quiere estar en algún órgano colaborando en alguna comisión de trabajo, como portavoces o como miembros de comisiones de trabajo. Esa asamblea la vamos a hacer, porque con motivo del coronavirus llevábamos 2 años sin hacerla. La vamos a hacer el 5 de febrero en Antequera. Es un solo día, se va y se vuelve. Para ello tenemos unos documentos sobre normas de funcionamiento, tablas reivindicativas, que son los que vamos a revisar, y sobre la acción a futuro que tienen que hacer los movimientos pensionistas. Son los que vamos a revisar en esta asamblea. Esos documentos los vamos a repartir, los repartiremos vía correo electrónico a todos los que tenemos el correo electrónico y también en el grupo de WhatsApp. Repartiremos los documentos entre ayer día 9, que se debieron de recibir por la noche. Entre ayer día 9 y el 19 se estudian por todas las plataformas los documentos. Se ve si quieren hacer alguna aportación, alguna modificación o alguna reforma. Y se propone esa reforma para que se trate allí el día 4. Entonces, como digo, entre el 9 y el 19 enviamos esos documentos, los leéis, los veis si queréis hacer alguna aportación. Y para saber si desde Linares, desde la plataforma de Linares, queremos hacer alguna aportación, vamos a hacer una asamblea. Será en un sitio, esto también es una asamblea, pero no tiene el mismo carácter de poder tratar con tranquilidad las cosas, con documentos en la mano, leyéndolo y viéndolo. Será en un sitio cerrado, en la calle Argüelles, arriba en el local, más arriba de... en la calle Argüelles, es que no me sé el número 40, aquí arriba, en el local. El próximo lunes 17, para que nos dé tiempo antes del 19, a mandar si tenemos propuestas. También elegiremos, a esa asamblea pueden acudir de cada plataforma andaluza que está adscrita al MAS, pueden acudir unas personas con voz y con voto, pero puede acudir el que quiera sin voz ni voto, pero puede acudir a participar el que quiera. Entonces elegiremos las 3 personas que nos corresponden a la plataforma de Linares, así las elegiremos, 3 representantes que tienen que ir de la plataforma de Linares. Y estudiaremos, como digo, si hay alguna propuesta, alguna enmienda, alguna aportación que queremos hacer. Entonces, el lunes 17 a las 6 de la tarde, en la calle Argüelles, aquí arriba, es que no me acuerdo del número, en el local comercial ese, que estaba antes una empresa de energía, se llamaba Enerpro. Bueno, pues ahí en ese local nos vemos el lunes 17 a las 6 de la tarde. Todos los que podáis y queráis, allí estáis invitados. Y digo que lo que vamos a tratar y los documentos se recibirán o vía correo electrónico o vía el grupo que tenemos de WhatsApp. De momento no tengo nada más que decir. Si alguien quería intervenir, pedir la palabra, comentar alguna cosa con respecto precisamente a esta cuestión de la sanidad, deberíamos de ir pensando en hacer alguna llamada de atención. Así no se puede seguir. Como decía Antonio, las personas mayores, por sus características, por biología, porque el cuerpo ya está más desgastado, necesitan de acudir más veces a servicios sanitarios y más atención sanitaria. Y la atención que estamos recibiendo así no puede seguir. Deberíamos de hacer algo, deberíamos de pensar en hacer algo, alguna llamada de atención. Con una acción sola
no se va a conseguir nada, estamos hartos de verlo. Pero con una acción constante sí se consigue. Y deberíamos de hacer algo. No se puede permitir estas colas, estos retrasos, esta desatención. La sanidad pública andaluza no estaba muy bien, necesitaba de mejoras, pero el deterioro que está cogiendo galopante no podemos consentir que continúe. Y nosotros, como digo, como colectivo de personas mayores afectados, debemos de hacer una llamada de atención. Lo planificaremos, lo veremos, pero debemos de hacer una llamada de atención sobre el deterioro del servicio sanitario que estamos teniendo en Andalucía. ¿Alguna cosa que queráis decir? Déjale a Juan Rubio. ¿Tiene otra bolsa? Buenos días. Voy a insistir en dos cosas muy breves. La primera, la que ha hecho referencia en la última parte de su intervención Antonio, que es el tema de la auditoría. Yo planteaba ya hace un mes, así que merece la pena que hagamos seguimiento a través de los diputados en el Parlamento de que pues dijeron que en un mes tenían que ponerla en marcha y que para 6 meses iban a tener resultados y tal, que hagamos seguimiento de eso, que entremos en contacto con los partidos con los cuales podamos tener más relación para preguntar cómo va ese tema. El tema de la auditoría no debemos olvidarlo porque nos va a pasar lo mismo que nos ha pasado con la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido los 10 últimos años. Es decir, si no estamos sobre el tema de la auditoría al final, si se hace, no se va a publicar y no nos vamos a enterar. Entonces, tendremos que estar presionando también ahí sobre el tema de la auditoría para que realmente eso sea efectivo. Y con respecto al tema de la asamblea de Antequera, la asamblea autonómica, yo estuve, ¿te acuerdas que participé en la videoconferencia que se celebró cuando se habló de este tema? Y me quedó una duda, que tú ahora me la has removido otra vez y sigue siendo duda, y es la siguiente. Por las circunstancias de la pandemia, se pretende que no haya tampoco demasiada gente en el local, es decir, no haya mucha gente. Pero es que si allí se puede ir para no tener ni voz ni voto, es que eso se desanima de todo, se desactiva de todo. ¿Quién se va a desplazar desde el resto de Andalucía? Antequera va a pegarse todo el día allí y estar allí calladito y decir nada más que a comer. Quiero decir que... Perdón, es que si he dicho sin voz ni voto me he equivocado. Sin voto. Perdón, es que si he dicho sin voz... Pero es que me he equivocado. En la videoconferencia se dijo lo mismo. Se dijo lo mismo. Y entonces, claro, cuando dice, bueno, ¿a qué vas? Si además no se edita un número. La gente que vaya debe tener voz, por lo menos. Los votos, por una ponderados en función de la representatividad de lo que se acuerde dentro del MAR. Pero que todo el que vaya, que sepa que tiene la posibilidad de, se le ha ocurrido una idea que le parece magnífica, en un momento determinado levanta la mano y la expone. Aunque no se haya tratado previamente en las asambleas locales. Ya, no solo tuyo, Alfonso, se dijo también en la esta. Por eso lo quería sacar, nada más. Sí, ¿alguien más? Déjale... Ah, nada. Déjale... Sí. No, solamente es apuntar efectivamente que yo creo, me imagino que lo haréis, grabaréis la asamblea para luego poderlo difundir y eso, ¿no? Y poner también algo en Facebook, porque para que no solo esté la información en núcleos cerrados, sino que pueda cualquier persona acceder, ¿no? O sea, que pongáis el anuncio en los documentos, si podéis, los colguéis en Facebook. Vale, sí, el anuncio en la página que tenemos de Facebook, sí. Yo creo que, ampliando un poco tu propuesta, todavía a lo mejor que queda un mes para la celebración, se puede plantear a ver si se puede emitir en streaming. También, sí, lo que pasa es que estamos con la duda de la incidencia de la pandemia, si no la tendremos que hacer por vía de videoconferencia. De momento, está programada presencial. Eso es. Veremos la evolución. Pero que si es presencial, hay ya un montón de actos en las redes que se hacen en directo y desde internet cada uno, desde su móvil, su tablet o su ordenador, lo puede estar viendo desde casa también. Sí. Todo, ¿vale? Todas esas cosas son importantes, las plantearemos y buscamos gente que esté más ducha
ducha en esas materias para poder hacerlo. ¿Alguien más? Nada más. ¿Alguien más? Bueno, pues el lunes por la mañana aquí, el lunes 17, y recordad, el lunes por la tarde